Muy bien, sean todos bienvenidos a un estudio más interesante que tendremos en esta ocasión. Estaremos estudiando los 7 sellos del Apocalipsis. En esta ocasión tenemos como invitada a nuestra amiga Gladys Santa Cruz. Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Y que Dios nos bendiga en esta tarde junto a nuestros queridos amigos que nos están mirando, que podamos discernir de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, los 7 sellos. Muy bien, vamos a ver si es que todo está saliendo de la mejor manera. Vamos a preguntar si se escucha bien. Sí, la imagen está saliendo muy bien y el audio también. Excelente. Entonces, vamos a ver. Sí, perfectamente. Hoy tenemos un estudio muy interesante, Gladys. ¿Qué te parece? Los 7 sellos del Apocalipsis. Realmente las profecías del Apocalipsis son apasionantes. Cada vez las personas se interesan más. Hay una atención muy especial del mundo sobre lo que está sucediendo en estos momentos, por ejemplo, con la pandemia. No, el mundo no sabe hacia dónde vamos, pero si volvemos los ojos a las Sagradas Escrituras nos daremos cuenta que el Apocalipsis está a punto de cumplirse, el final de los libros que nosotros tenemos. Así es, Dios es misericordioso. Él nos ha dejado en su palabra revelado lo que ha de ocurrir. Muchas personas se preguntan en estos tiempos qué está pasando y algunas personas comienzan a dar criterios personales que no son muy acertados, Gladys. Entonces, nuestra responsabilidad es, a la luz de la palabra de Dios, exponer qué es lo que está pasando, ¿cierto? Sí, de verdad que las Sagradas Escrituras tienen mucho que dar. Nosotros tan solo somos unos instrumentos que podemos dar solo lo que nosotros hemos estudiado, hemos investigado, para que las personas sigan haciéndolo en su casa, investigando, profundizando más. Ese es nuestro anhelo. Excelente. En esta ocasión, quiero empezar con una pequeña oración para que Dios sea quien está dirigiendo y acompañando nuestras palabras, ¿sí? Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, querido Señor, por tu bondad, por tu misericordia, querido Padre, porque no nos has dejado a ciegas en este camino. Nos has dado tu palabra y es una lámpara para que nosotros podamos dirigirnos en el tiempo en el que vivimos. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar acerca de los 7 sellos, pero ¿qué sería de este estudio si solo tuviéramos el capítulo 6? Si empezaría desde el 6, nosotros quedaríamos un poco confusos acerca del tema, ¿no es cierto? Tenemos que ver un poco el trasfondo, qué es lo que ocurrió antes. ¿Y qué ocurre antes? ¿Te parece si empezamos con un texto del... Será desde... Porque esta escena tenemos que verla en el contexto desde el capítulo 4, Gladys. Sí. Dice, en el 4 dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y comienza a dar una escena increíble, ¿cierto? En el 11 dice, Señor, dice que estas personas echan sus coronas de delante de ellos, y dice que clamaron, Señor y Dios, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Entonces empezamos con una alabanza. Sí, en este capítulo, el capítulo 4 y 5, está centrada la mirada en el trono de Dios.
donde se va a desarrollar, es la plataforma donde se va a desarrollar las siguientes visiones que tiene Apocalipsis. Recordemos que Juan en un día recibe todo un panorama del Apocalipsis y comenzamos primero con el capítulo 1, comienza la introducción de Cristo en el santuario. Y vamos a ver que durante todo este tiempo el Señor Jesús va a estar en el santuario, porque en el capítulo 4 y 5 el Señor está en el santuario. Y en el santuario Juan ve en la mano derecha del Padre, ve un libro con 7 sellos por dentro y por fuera. Y hay un silencio absoluto porque no hay quien los explique. Y entonces Juan comienza a llorar. Y entonces uno de los ancianos le dice, no llores. Hay uno que sí tiene la autoridad para abrir estos sellos. Y entonces se le presenta a Cristo como el Cordero inmolado, ¿no? Era el único que estaba autorizado a desellar este libro de los 7 sellos. Y así es como comienza entonces primero la adoración, la alabanza en el trono de Dios. El Padre presenta el libro, Cristo es el que va a abrir los sellos. Exacto. Eso se encuentra en el capítulo 5. El título, El libro con 7 sellos. En primer lugar, aquel librito que describe Juan, Gladys, era como los libros que tenemos hoy, en la actualidad. ¿Y con qué estaba sellado? No. Recordemos que antiguamente no tenían la parte impresa, ¿no? La impresa era más bien en papiros, en tablillas, y había un sello muy especial, por ejemplo, los reyes, cuando querían mandar un documento cerrado, tenía que estarse puesto el sello o el anillo del rey sobre una como especie de cera que sellaba este rollo. Era un rollo grande, ¿no? No es como nosotros tenemos varios libros, era un solo libro y escrito de derecha a izquierda. Recordemos que Juan vivió en el tiempo en que se hablaba el idioma arameo, el griego y también el latín. Entonces, Juan habla acerca de este libro para el pueblo de Israel. Exactamente. Entonces, nosotros vemos aquí, el libro que describe Juan es un rollo, como pergamino, ¿cierto? Entonces, está sellado. Exacto. En la antigüedad ponían, es decir, como en una hoja, en los bordes, un sello, era como pegamento, ¿cierto, Gladys? Claro. Esto no estaba autorizado cualquier persona a abrir. Incluso en la antigüedad, ¿qué pasaba si alguien que no debía, si era una carta dirigida a un rey, la abrían en el camino? ¿Qué hubiese pasado, Gladys? Realmente sería una catástrofe, ¿no? Porque quienes perdían un documento valioso a veces eran so pena de muerte. Pero sin embargo, hablemos aquí de los 7 sellos, la palabra de Dios estaba sellada y el único que podía desellar era solo Cristo como Dios. No podía el hombre hacerlo, ¿no? Entonces era un asunto demasiado importante porque aquí correría la historia del mundo a través de los siglos. Justamente eso te iba a preguntar, Gladys. ¿Por qué era este asunto tan importante que Juan ve este libro que está sellado y que el ángel pregunta, ¿quién es digno de desatar el libro de abrir el libro y desatar sus sellos? Y se encuentra que nadie es digno, dice ni en el cielo ni en la tierra. Entonces Juan comienza a llorar. ¿Por qué llora tan amargamente Juan? Realmente porque no había quien abra ese libro, ¿no? Y había un absoluto silencio porque todos querían saber quién podía ser digno de ser el que abra este sello, pero era el único, era Cristo porque había muerto, ¿no? Para redimir a la raza humana. Y entonces su preciosa sangre es la que autorizaba para que él pueda abrir estos sellos.
que eran tan importantes porque aquí comienza la historia del mundo. Y Juan comienza a llorar mucho porque en este libro estaba escrito la historia de la raza humana y su desenlace, Gladys. Eso es muy importante, ¿cierto? Porque todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar. Como en estos tiempos, la gente se pregunta, ¿y esto que está ocurriendo qué es? ¿Qué va a pasar? ¿Acaso que ya están cayendo las plagas? ¿O este es el inicio? ¿O qué es lo que realmente está ocurriendo? Entonces mucha gente se pregunta esto. Es nuestra naturaleza también ser un poco curiosos. ¿Qué va a pasar? No sé si les ha pasado, pero cuando vemos el avance de incluso una película que va a estar muy buena, vemos un poquito del tráiler y ya queremos saber qué es lo que más va a acontecer, ¿no es cierto? Lo mismo ocurrió con Juan. Entonces no se iba a saber algo superficial o algo sin importancia. Iba a ser revelado el destino de la humanidad. Me llama la atención, Gladys, que aquí en el texto número 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Mira, aquí ya nos está describiendo quién es, ¿cierto? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Pero qué ha vencido? ¿Qué es lo que ha vencido el león? Nosotros sabemos que el Señor, Él venció en la cruz al pecado y también venció al enemigo. El enemigo está vencido por más engaño que quiera atraer a los hijos de Dios. Si ellos se mantienen fieles y leales y seguros de que Cristo fue ganador en la cruz, lo venció en la cruz, no puede hacernos nada, absolutamente nada. Exacto. Entonces, Cristo ya venció. Venció incluso antes de la cruz. Él ya venció una batalla que tuvieron en el cielo. Venció en la cruz y vencerá finalmente cuando regrese. Pero a mí lo que me llama la atención es que uno de los ancianos le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá, él es digno para desatar sus sellos. Pero ¿qué pasa? Juan escucha que el león es digno. Pero Gladys, él cuando regresa a ver, ve un corderito. Ve un cordero como inmolado, o sea, Exacto. Un cordero sangrante, ¿no? Que tiene 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cuando miramos en Zacarías, capítulo 4, cuando habla acerca de los 7 ojos que recorren la tierra, o vamos a Isaías, capítulo 11:1, está hablando acerca de la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios. Entonces, no es que este cordero existe en el mundo, ¿no? Existe, en el cielo, porque nosotros sabemos que la mayoría del Apocalipsis es simbólico, ¿sí? Cristo no está con 7 ojos, sino que son realmente los 7 ojos o los 7 sellos que vamos a abrir también aquí, ¿no? Porque recordemos que el ojo es la inteligencia del ser humano, porque también lo habla en Mateo, ¿no? El ojo, la espiritualidad o la parte interna del ser humano, ¿no? Y Dios conoce. Por eso Juan está feliz, ¿no? Porque él sabía que era el Cordero de Dios, porque le escuchó decir a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, él lo reconoció, él sabía quién era. Exactamente. Nosotros cuando estudiamos Apocalipsis, cuando estudiamos la profecía, tenemos que tener en claro y tener en cuenta algo que es muy importante para el estudio y es el significado de los números. Mira, dice que vio 7 cuernos. ¿Qué significa el número 7? El número 7 significa perfección o plenitud y cuerno significa poder. Entonces, quiere decir que esta persona iba a tener todo el poder pleno.
Y es muy interesante de quién está hablando. Está hablando de Cristo Jesús. Pero me llama la atención mucho lo que dice en el texto 9. Y dice, y mira lo que empieza diciendo hoy. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua y pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Mira, aquí me llama la atención otra cosa. Dice que compró, dice, para Dios a gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Aquí vemos el número 4. ¿Qué significa el número 4 en la profecía? Totalidad. ¿Sí? Entonces, aquí está diciendo que Cristo sacó de todas partes del mundo, buscó hasta de los países más lejanos. Entonces, Gladys, significa que nosotros también podemos tener oportunidad de estar aquí con Cristo y ese pueblo. Por supuesto, porque dice que Dios recogerá a sus hijos de los 4 puntos cardinales, ¿no? Sabemos que hay muchos hijos y todavía sigue, y hay mucha linda gente, muy linda, dentro de varias iglesias que no guardan la doctrina que está en la Sagrada Escritura, ni guardan la ley. Pero sin embargo, el Señor, como dice Apocalipsis 18:4, llegará el momento en que el Señor les dirá, salid de ella, pueblo mío. Yo fui católica y escuché su voz, ¿no? Y estoy aquí en su pueblo porque yo escuché su voz. Mis padres escucharon su voz, ¿no? Porque realmente la historia que tiene el Sagrado Libro es una historia escrita con el dedo de Dios, que nosotros podemos entender, comprender, discernir bajo el poder del Espíritu Santo. Más si no lo tenemos al Espíritu Santo, lamentablemente no vamos a poder ni para atrás ni para adelante. Pero realmente el Señor Jesús nos ha dejado su amigo, su compañero, para que nos enseñe, nos ayude a discernir. Porque es profundo, la profecía de Apocalipsis especialmente es muy profundo. Hay muchos símbolos que mucha gente lo tuerce y no lo interpreta como realmente lo dice las Sagradas Escrituras. Así es. Es muy importante conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurrirá. Nosotros estamos estudiando los 7 sellos, pero es un tema muy amplio, Gladys, porque abarca los 4 caballos, los 4 jinetes y también el periodo de las 7 iglesias. Es un estudio muy importante. Sí. ¿Por qué? Vamos a entender por qué tiene que ver lo uno con lo otro. Y si comenzamos con la lectura, en el capítulo 6, ahora sí vamos a empezar con los sellos. Era importante conocer el trasfondo o qué estaba ocurriendo para que llegue a esta etapa. Dice, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Y miré y vi un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Qué interesante esto, Gladys. Sí. ¿A qué representa esto o qué tiene que ver con la época pasada? Muy bien. Si tú me ayudas a compartir el pantalla, ¿puede ser? Sí. Listo. A ver, aquí voy. Ahí tenemos. Aquí tenemos los 7 sellos. El primer sello, como tú dices, tiene mucho que ver con la antigüedad, con Zacarías. Zacarías 6
aquí vemos los 4 jinetes con 4 carros. Son muy parecidos a los de Apocalipsis, pero el caballo blanco simboliza el Evangelio, desde el año 31 hasta el año 100, donde está relacionado con la iglesia de Éfeso. En el año 31, cuando Cristo murió en la cruz, hasta el año 100 más o menos que el apóstol Juan murió, nos habla de un jinete, que es el Señor Jesucristo, que salió para vencer y venció. El caballo blanco, el caballo nosotros sabemos que es de guerra, ¿no es cierto? El caballo simboliza guerra. El blanco simboliza pureza y está relacionado mucho con la iglesia primitiva. Tuvo mucha fe, era puro, sin mezcla, como vamos a ver cómo las otras iglesias, los otros sellos nos demuestran cómo la iglesia se fue mezclando poco a poco hasta corrompirse totalmente. Dice que tiene un arco, es la rapidez como el evangelio llegó, y también le fue dado una corona, que es victoria y triunfo. ¿Puedo quitar de aquí? Sí. A ver. Entonces aquí, no sé cómo entrar de nuevo, pero ay, ¿cómo entrar? Ya, estamos aquí. Ajá. Entonces ahí tenemos que es el evangelio, el evangelio puro que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Les dio la orden, como dice Mateo 28, 29, id y predicar este evangelio. ¿Qué evangelio? Que Cristo murió por la raza humana para perdón de sus pecados y sobre todo la promesa de que Él volverá, pero siempre y cuando sus hijos se mantengan fieles hasta cuando Él venga. Pasarán muchas cosas. El libro de Mateo es muy amplio, está estrechamente relacionado con Apocalipsis y el conflicto de los siglos, quienes tienen el libro. Cómo paso a paso se va desarrollando el primer sello. Interesante. Nosotros vemos en el primer sello que también simboliza por algo, el caballo blanco. ¿Qué significa el blanco? Pureza. Pureza. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que había pasado en esa historia? Sale el evangelio predicado con poder. Dice que ellos evangelizaron a poca gente, Gladys, o a mucha en su tiempo. ¿Cómo fue el trabajo de aquellos apóstoles y discípulos? Bien, antes de que Tito tomara o sitiara Jerusalén, dice que habían cerca de 6 millones de cristianos que pudieron lograr salir antes que Roma ataque Jerusalén. Muchos de los judíos murieron, miles de judíos murieron, pero dice que el evangelio era necesario que exista la persecución. ¿Por qué? Porque era la única manera de que el mensaje llegara a todas partes del mundo, ¿no? A todas partes del mundo. Y fue así como ha llegado hasta nosotros. Llegó a España, llegó a Francia, llegó a muchos lugares, aunque hubo rechazo, aunque hubo persecución, aunque hubo masacres, pero sin embargo la palabra de Dios, como la línea de sus ojos, no ha decaído y ha seguido hasta el final. Realmente ha llegado a nuestras manos puro, sin ninguna contaminación. Por eso es que vamos a ver que los sellados de los 144,000 no se contaminaron con mujeres, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían la pureza del Evangelio de Cristo. Exactamente. Nosotros podemos ver que esto se cumplió a la perfección. Pero una pregunta que yo me hacía mucho, Gladys, es ¿por qué nosotros tomamos en referencia los 7 sellos desde aquel tiempo de los discípulos? Y mira lo que encontré. Dice esta cita: antes de la crucifixión, el Salvador no se retiró
no se refirió a los sufrimientos que había soportado y que había de soportar todavía. No habló de la humillación que lo aguardaba, sino que trató de llamar su atención a aquello que fortalecerá la fe de ellos, induciéndolos a mirar hacia adelante a los goces que aguardan al vencedor. Se regocijaba en el conocimiento de que podría hacer más por sus seguidores de lo que había prometido y de que lo haría, que de él fluirían amor y compasión, que limpiarían el templo del alma y harían a los hombres semejantes a él en carácter, que su verdad provista del poder del Espíritu saldría venciendo y para vencer. Mira, aquí nos dice lo que estábamos estudiando, ¿no es cierto? El texto del primer sello y el caballo blanco. ¿Cómo salieron ellos? Dice, venciendo y para vencer. Vencedores. Vencedores. Sí. Dice cuando... Es que realmente... Sí. Sigue. Sí. Es que realmente el Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo. Porque si no tenemos el carácter de Cristo, no vamos a ir al cielo. Por eso es que nosotros miramos a Cristo hace 2000 años atrás. No lo hemos visto, no lo conocemos, pero a través de las Sagradas Escrituras nuestros ojos han sido abiertos para poder ver la realeza de este Cristo que nos amó, que murió y que su evangelio es vida. Salmos, Abacú, muchos de los profetas anteriores decían, guarden los mandamientos y vivirán. No, guarden mi palabra, guarden la palabra de mi Padre que me envió hacia vosotros, guárdenla, porque es vida. Entonces, si es vida y nos da esa seguridad de que nosotros alcanzaremos la vida eterna con su palabra, es una tarjeta de oro para poder entrar al cielo. Si no la estudiamos, si no la investigamos, de ninguna manera la vamos a entender y entonces vamos a vivir una vida como las del montón, ¿no? No somos diferentes, pero al conocer la palabra de Dios somos diferentes, porque Cristo mora en nosotros. Exactamente. A mí me llama mucho la atención la experiencia de aquella iglesia primitiva. Ellos tenían defectos de carácter muy grandes, Gladys, pero Dios dice que nos mira no por lo que somos, sino por lo que llegaremos a ser estando en comunión con Él. Sin duda, ellos predicaron un evangelio con poder. Vino el Espíritu Santo y es por esa cita, la que leímos, que yo estoy convencido de que fue en ese tiempo, porque Cristo les envió de su Espíritu y ellos, con el poder del Espíritu Santo, salieron, ¿qué cosa? Venciendo y para vencer. Y para vencer. El segundo sello hace referencia a otro caballo y dice, cuando abrió el segundo sello, Apocalipsis 6:3, oí al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo, brillante, y a su jinete, y se le dio poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. ¿Qué representa esto, Gladys? Bien, si podemos volver a compartir, ¿será? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo compartir pantalla? Muy bien. Después voy a bajar un poquito más. El caballo rojo o bermejo en algunas versiones habla de que la pureza se corrompió, se mezcló, se contaminó. ¿Con qué? Con doctrinas falsas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo. Los arrianos. Los arrianos, muchas de ellos creían que Cristo no es Dios y esa herejía entró en la iglesia. Hablaban acerca de la inmortalidad del alma, hablaban de muchas cosas, ¿no? Recordemos que los griegos decían que el cuerpo es sucio y el alma es limpia y que debe ser liberada. Pero ahí se comenzó a mezclar y lamentablemente se corrompió. ¿Por qué rojo?
porque muchos de los hijos de Dios fueron horriblemente masacrados por el delito de llevar el evangelio puro hacia otras partes. Recordemos que muchos persiguieron al pueblo de Dios hasta tratar de exterminarlos, pero gracias a Dios les dio sabiduría e inteligencia y tuvieron que esconderse en las cuevas, en los subterráneos de la misma Jerusalén, estaban escondidos ahí y salían de vez en cuando a llevar la palabra de Dios. Por eso es de esa espada, ¿no? Es un poder militar de guerras, de persecución. Yo voy a ir un poquito acá. Simboliza, dice, la iglesia de los mártires que sufrieron en las manos del Imperio Romano. Dios no dejó desprotegida a su iglesia. La sangre de los mártires fue semilla de nuevos creyentes. Este periodo concluyó con Constantino, detuvo las persecuciones. Recordemos que está muy relacionado con la iglesia de Esmirna, ¿no? Tuvieron 10 días de tormento, si vamos día por año, son 10 años, que muchos emperadores, entre ellos Nerón, masacraron aún a los discípulos, ¿no? Tratando de extirparlos. ¿Por qué? Porque ellos decían, debemos adorar a Dios, y ellos querían que se les adore a ellos, ¿no? Y esa costumbre no se ha perdido hasta ahora. La sangre de los mártires realmente ha sido una semilla porque millones y millones hemos conocido el Evangelio y gracias a esa sangre. Exactamente. Muchas personas, Gladys, me preguntan, si existe un Dios, ¿por qué existen tantas religiones? Y esta fue una obra de Satanás. Él, en aquel tiempo, en su intento por ocultar, destruir a los cristianos y a la palabra de Dios, comenzó a matarlos con persecuciones. Y viendo que esto no le resulta, puso en plan otra táctica, confundir a las personas. Y esto es lo que hoy podemos ser testigos nosotros. Cada persona o cada creencia tienen un poco de verdad con un poco de error. ¿Y esto qué convierte finalmente, Gladys? Realmente la verdad se corrompe, porque no podemos aceptar una verdad a medias. O es una verdad o es una mentira, ¿no? Y recordemos que entre los mismos judíos comenzaron a haber discusiones y separaciones. Y, por ejemplo, hablando de los arrianos nuevamente, ellos se separaron porque realmente la iglesia no les quiso aceptar esta aberración de que Cristo no es Dios, ¿no? Y hasta ahora hay una religión que hasta ahora cree que Cristo no es Dios, cuando la Sagradas Escrituras lo confirma de tapa a tapa que Cristo es Dios. Entonces, la gente dice, bueno, este es mi pensamiento y forma una iglesia. Dice, bueno, nosotros adoramos a Emmanuel, otra iglesia, ¿no? Y eso no es así. Dios es un Dios solo de una sola iglesia, de un solo bautismo, como dice el apóstol Pablo. Así es muy interesante conocer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es necesario solamente con oír, también hay que leer. No es necesario solo con leer, también hay que oír. Entonces nosotros tenemos que ir desarrollando una fe. Mira, en aquel tiempo, dice, Constantino firmó un decreto de Milán para poner fin a una persecución. ¿Y qué fue consecuencia de eso? Más ideologías erróneas al cristianismo. ¿Sí? Entonces fue una etapa de mucha controversia. Nosotros vamos a ver ahora el tercer sello. Y dice, Apocalipsis 6, del 5 al 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo, ven. Miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Aquí tenemos más simbología, Gladys, y es muy interesante compartir esto.
Nosotros podemos sacar un estudio entero solo de este texto, pero ¿qué es lo que representa la balanza? ¿Qué es lo que representa el denario, el trigo, el vino y el aceite? Hablemos un poco de esto. Ya, vuelvo de nuevo a compartir pantalla. Voy a ir un poquito para atrás. Tenemos entonces de 323, como tú hablaste de Constantino. Constantino tiene una visión de que el Señor le dice que se convierta al cristianismo, vio una cruz y símbolo de eso, él se hizo cristiano. Pero, sin embargo, él seguía adorando a su Dios, que era el Dios Sol, ¿no? Recordemos que los mitraitas en el tiempo de medos y persas son los sacerdotes adoradores del sol. Y Roma tomó eso y nunca dejó de adorar al sol. Se hizo cristiano, se bautizó. Uno dice se aspergió el agua en su cabeza, pero no. Si nosotros vamos a la arqueología bíblica, vamos a encontrar que habían bautisterios dentro de las iglesias, que lamentablemente lo cubrieron con arena a través de los siglos y ahora solo los asperjan y ahora es solo cuando es niño, cuando es bebé, y es erróneo eso, es una aberración. Bueno, tenemos ahí la balanza, ¿no? Es como un yugo. El poder, dice, militar y guerras. 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, eran alimentos que realmente eran muy comunes en el pueblo. Y aquí dice, era la escasez de la palabra de Dios. Dice, no dañes el aceite ni el vino. Se refiere a que el aceite es el Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo, y el vino es símbolo de la sangre. Voy a ir un poquito más aquí. Dice, durante este periodo la iglesia cambió la palabra de Dios por las filosofías humanas, especialmente griegas. Esto produjo hambre de la palabra de Dios que ya no eran enseñadas al pueblo. Dios siguió ofreciendo la salvación a través del Espíritu Santo, que es el aceite, y la sangre, que es el vino. Entonces aquí tenemos claro, la palabra de Dios estaba escaseando, ¿no? ¿Por qué? Porque los llenaron de tantos errores, de tantas falsedades. Es como los judíos en el tiempo de Cristo. Habían 3,000 mandamientos y el Señor decía, pero si ni ustedes lo pueden obedecer, ¿cómo quieren que ellos obedezcan, no? Entonces hicieron una carga de esto. Cuando la palabra de Dios es tan liviana, los mandamientos son tan sencillos que hasta un niño podría entender. Entonces se corrompió de tal forma, y nosotros más tarde yo les voy a enseñar otra cita, cómo la iglesia primitiva va llegando poco a poco a ser la iglesia papal. Exactamente. Aquí tenemos nosotros que un denario, ¿qué equivaldría antes? Un denario. Un denario era el trabajo de una persona del día, ¿no es cierto? Del día. Entonces, aquí me llama mucho la atención que dice, estaba aquí, y dice, 1 libra de trigo por un denario, y en otras versiones está 6 libras de cebada por un denario. Está bien. Aquí yo tengo 1 litro de trigo por un denario, pero más del doble por cebada. Trigo, como estábamos viendo, representa la palabra de Dios, ¿cierto? Esta iglesia se había corrompido tanto aquí en el tercer sello, incluso en el segundo, que comenzaron a cambiar la pureza de lo que tenía el caballo blanco y el poder del evangelio puro por tradiciones. Empezaron, como estábamos viendo, el bautismo por aspersión. Ya para estas etapas la iglesia estaba llenándose de tradiciones. Eso representa la cebada. Dice, pero no dañéis el vino ni el aceite. El vino
también representa el sacrificio de Cristo. Y el aceite, sin duda, el Espíritu Santo. En ese tiempo habían aceptado lo poco de trigo, con tal que no dañen el vino ni el aceite, ¿sí? Pero en el texto 7 vamos a notar que se habla de un último caballo. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo: ven, miré y vi un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y su sepulcro lo seguía, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Tenemos aquí una escena muy fuerte. Aparece un cuarto y el último de los caballos, Gladys. Su color es amarillo. El amarillo... Amarillo. Amarillento. Simboliza muerte. Una persona cuando está enferma, ¿cuál es el primer color que le viene a la piel? El amarillo. El amarillo hace símbolo aquí de muerte. Está a punto de ocurrir algo muy interesante, Gladys. ¿Qué es? Bien, voy a compartir pantalla, perdón. A ver. A ver. Bien, el cuarto jinete dice es caballo gris o cloros, como le dicen. Apagó. Perdón, se apagó. La época de la muerte espiritual, abandonando la Biblia y los principios. La potestad de matar, dice, no fue total, jurisdicción solo romana. Sobre la cuarta parte, si esto cuando ustedes estudien las 7 trompetas, van a ver qué pasó con el imperio romano pagano, cuándo comenzó el imperio romano papal, ¿no? Entonces ustedes van a saber ahí. La muerte y el Hades, realmente para quienes iban a morir, fue terrible la masacre durante 1260 años. Lo que sucedió durante este periodo, que más de 150 millones, lo que cuenta la historia, murieron muchos cristianos de diferentes maneras, de maneras horripilantes que nos da escalofrío solo de mencionarlas. Una de ellas es comida por animales, otros descuartizados, despellejados, quemados vivos. Y era una satisfacción satánica para quienes los emperadores, los reyes, estaban acostumbrados a ver esto, que yo creo que para Dios debe haber sido terrible ver a sus hijos totalmente masacrados, pero lo grandioso de esto es que en medio de este sacrificio, los cristianos cantaban, oraban. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Yo sé que eso debe haber dolido, debe haber estado terriblemente horrible lo que ellos sufrían, pero hasta el último ellos cantaban y oraban. Permíteme pasar al caballo amarillo. Va desde el año 538 hasta el año de 1517. Está dentro de los 1260 días. Dice, a partir de este año, la iglesia recibió el poder civil y dio comienzo a la llamada Edad Oscura. La fe apostólica había muerto y la iglesia persiguió duramente a aquellos que intentaron de algún modo de resucitarla. Tenemos que masacraron a los hugonotes y albigenses, que son de Francia, a los valdenses, que son de Italia. La mayoría espiritual fue acompañada por grandes pestes que asolaron la cuarta parte de la tierra, la así llamada la Edad Media o dice aquí, cristiana. Pero recordemos que cuando hay guerras, cuando se mata a hombres, la tierra queda devastada. No hay quien labre la tierra y comienzan entonces el hambre.
a producirse hambre. Hay pestes. Recordemos que hubo una peste terrible en siglos pasados, por ejemplo, la peste bubónica, la peste negra. La peste negra era aquella que el cuerpo se iba haciendo negro y seco, ¿no? Se ponía sumamente seco. Y entonces ahí la gente empezó a morir del hambre, hubieron pestes y creo que aquí podemos ver una muestra, una lágrima de lo que estamos pasando, la pandemia. Aquellas personas que no se cuidan, no se limpian con gel, con alcohol, o no están atentos a los llamados que hace el gobierno, nos vamos a enfermar, ¿no? Vamos a ser afectados. Se nos dice que mantengamos de una manera lejos del uno del otro. Y uno dice, pero qué crueles, ¿cómo lo van a hacer? Pero es que es una realidad, nos podemos infectar. Y lo mismo pasó ahí, ¿no? Tanta gente murió, cadáveres por todos los lados, y ustedes saben que cuando el cadáver es dejado sobre la tierra, comienza a haber pestilencia y además de eso enfermedades, ¿no? Y entonces aquí podemos ver la edad oscura, como lo dice el Sagrado Libro, realmente una edad donde prácticamente casi la Biblia desaparece, ¿no? Pero sin embargo había fieles como los hugonotes, como los albigenses y valdenses, que fueron capaces de llevar la palabra de Dios a un montón de personas alrededor suyo, en muchos países, hasta en Países Bajos de Europa, de Asia, de África. Realmente llegó el mensaje hasta esas tierras. Muy bien, Gladys. Nosotros vemos en esta época del cuarto caballo, como decíamos, desde el 538 a 1517, una época sin duda triste. Eran quemados, masacrados. Fue una época de muerte, aquí dice. El caballo amarillo simboliza muerte, pero más que muerte física, fue muerte espiritual. ¿Sí? Espiritual. Entonces, ¿cuánto o cuánta tristeza produce en nuestra vida la muerte? ¿No es cierto? Cuando muere un familiar. Pero, ¿qué con la muerte espiritual? Nos hemos puesto a pensar que triste sería nuestra condición si Cristo viene y nosotros no nos encontramos entre los salvados. Pues ese momento no es cuando estamos perdidos, hoy es cuando estamos perdidos. Y es nuestra decisión cada día decir no quiero morir, decir quiero vivir, donde no habrá más tristeza, llanto, ni muerte ni quebranto, dice las Escrituras, porque todas estas cosas habrán pasado. Gladys, yo me he considerado una persona fuerte, pero cuando escuché y estudié las historias de Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, casi se me salen las lágrimas, porque nosotros vemos aquí cómo estas personas se aferraron tanto en lo poco que llegaron a conocer en su momento, fueron ampliando su conocimiento, fueron ampliando su fe, se enamoraron de Jesús, vivieron por Él y murieron por Él. Nos da una gran lección a nuestra vida, incluso en nuestros días. A mí me llama la atención la historia de Enoc. La sierva del Señor dice que su andar con Dios no era en arrobamiento, y dice que la maldad en sus días eran tanto como lo son en nuestros días, sino que nosotros a veces ponemos muchos pretextos. Es que no eran esos tiempos, o es que estamos en otros tiempos. Necesitamos pensar las cosas que realmente valen la pena. En esta época murieron muchas personas, pero vamos a ver nosotros en el sello número 5 que estas personas claman. La sangre de estas personas clama a Dios para que haga justicia. Leamos Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Estamos hablando de estas personas.
Y dice el texto número 10, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gladys. Qué terrible, porque aquí nos da una pausa para que algunas personas han tomado este texto de que realmente se está hablando sobre la inmortalidad del alma, pero no es así. Es un símbolo que está hablando acerca de que la sangre de estas almas clamaba. Dice que en el altar, si nosotros vamos a Levíticos 4, el verso 7 especialmente, nos está hablando que cada vez que se sacrificaba un cordero y se aspergiaba la sangre en el lugar santo y otras veces en el lugar santísimo, la sangre sobrante debería estar todavía tibia, ¿no? Al aspergiarla, la sacaban lo que sobraba y lo derramaban al pie del altar de sacrificio. Así es. Entonces, nosotros recordemos que la sangre es escandalosa, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis 4:10, donde dice que Caín, ¿no? Mató a su hermano. Y entonces el Señor le dice, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama, ¿no? La sangre clama, ¿no? La sangre clama. Y entonces, eso no quiere decir que Abel estaba vagando por el espacio, nada que ver, sino que recordemos que es una parte simbólica, que la sangre es escandalosa, ¿no? Cuando nosotros vemos en la calle alguna sangre, enseguida pensamos, alguien le atropelló, o alguien sufrió un accidente, o algo pasó, o le asaltaron. Entonces, la sangre es demasiado escandalosa. La inmortalidad del alma no existe, ¿no? El que habló sobre la inmortalidad del alma lo encontramos en Génesis capítulo 3, el verso 2 y 3, Exacto. donde dice que Satanás le dijo, no moriréis, pero lamentablemente Adán y Eva envejecieron y murieron, ¿no? Pero se refería también a la parte espiritual. Dice, seréis como dioses. Y nosotros sabemos que en parte tenía razón, conocíamos el mal ahora, que cuando Adán y Eva fueron hechos perfectos, ellos no conocían el mal, solo el bien. Pero lamentablemente, tanto Eva como Adán pecaron. Pero bueno, estas almas dice que se les da unas vestiduras blancas. Esto se refiere a la justicia de Cristo. Y se les dice que estén un poquito más, como lo dice Isaías 26, 29, ¿no? Dice un poquito más, escóndase hasta que pase esta tormenta. Y entonces dice, muchos de vuestros consiervos y hermanos morirán. Si nosotros vamos a eventos de los últimos días, tanto en la página 150 hasta la 153, dice que muchos serán llevados a tribunales y muchos de los que están ahí como jueces dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Muchos de los hijos de Dios morirán. Hay otros que serán perseguidos, hay otros que serán tratados como traidores, con desprecio, otros serán perseguidos, otros serán vendidos como esclavos, otros, dice, serán desterrados, ¿no? No tendrán ningún apoyo del Estado. Algunos serán encarcelados. Entonces vemos que el pasado se vuelve a repetir ahora cuando termine casi el tiempo de gracia. Muchos de los hijos de Dios tendrán que dar su vida. Muchos tendrán que, en un poquito de tiempo, tendrán que dar sus vidas por defender la verdad. La verdad esa que nosotros hemos confiado, hemos vivido durante tantos años. Llegará el tiempo entonces en que los hijos de Dios serán probados a fuego. Si el pueblo de Dios fue probado en los siglos pasados, Satanás estará mucho más
avispado en esta época para sacrificar mucha gente más, ¿no? Y lo que él está tratando es que de esa manera, si se quita a los campeones de la verdad, entonces la iglesia va a tambalear. Pero Dios dice, no, Dios estará a nuestro lado. No, nunca más el pueblo de Dios estará tan solo, ¿no? Porque dice que ángeles en forma humana estarán con nosotros. Muchos ángeles nos defenderán, pero muchos hijos de Dios tendrán que ir al descanso. Por misericordia, Gladys. Mira la cita que yo también encontré aquí. Está en el Conflicto de los Siglos, página 44. Dice, estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, estamos hablando un poquito antes, ¿cierto? Pero tiene que ver con lo que dijiste. Continuarán con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Mira lo que dice aquí: hambres, pestes y terremotos. Es interesante, amigos, que al pueblo de Dios se le culpaba en aquel tiempo de pestes, hambres y terremotos, según ellos, por su desobediencia. En el futuro ocurrirá lo mismo, Gladys. Nosotros veremos en el desenlace de este gran conflicto que nos veremos envueltos por las mismas injurias, por las mismas acusaciones por hijos de Satanás. Nos acusarán de que es por los guardadores del sábado que están ocurriendo las desgracias. Tratarán de perseguirnos, incluso de matarnos. Pero hay muchas personas, Gladys, en estos momentos que dicen, si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Incluso llegan a decir, no, es que Dios tiene que ser malo para que permita tantas cosas. Nosotros tenemos que comprender que todo esto tendrá un fin. Dios vengará a los suyos. Incluso estas personas, los mártires, claman lo mismo. Y mira lo que dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Termina diciendo más abajo, hasta que se complete el número de sus consiervos. Nosotros repasamos la historia en el conflicto de los siglos de héroes de la fe, mártires que morían cantando, Gladys. Amigos, estas personas morían orando al Señor, como Jerónimo. A mí me llama la atención muchísimo. Y yo pienso que ser mártir no es poca cosa. Ser mártir es un don de Dios, Gladys. Porque ¿quién puede morir cantando? Tú cuando te quemas un dedo puedes siquiera cantar ese momento. Sí, uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿qué voy a hacer, no? Pero estaba escuchando al pastor Robert Costa dando una historia y decía que un hombre le atacó a una mujer estando sola en la noche porque su esposo había salido. Y dice que ese hombre, mientras le atacaba a esta mujer, ella comenzó a cantar, oh, qué amigo nos es Cristo. Y dice que el tipo, cuando le cogió a la mujer, le fue soltando poco a poco y salió disparado, ¿no? ¿Por qué? Porque la señora, en vez de gritar, acudió a Dios, ¿no? Oh, qué amigo nos es Cristo, en el momento más terrible de su vida. Entonces, yo creo, yo estoy segura y convencida de que el Espíritu de Dios no nos dejará solos. Es verdad que va a doler, es verdad que vamos a sufrir, pero al final estaremos listos para cantar, para orar y para pedir, como pidió Esteban, como pidió el Señor Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Esteban le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y Dios escuchó, porque ahí tenemos la respuesta de Dios hacia Esteban, el apóstol Pablo, ¿no? Aunque el apóstol Pablo, cuando al final fue también decapitado, dice que cuando él se levante, el único pensamiento que quedó en su mente continuará.
que era el pensamiento de Cristo, ¿no? Y él entró en visión cuando Pablo fue decapitado, entró en visión cuando vio una escalera que subía hacia el cielo. O sea, no vio al verdugo levantar la espada sobre su cabeza. Vio el cielo Entonces, abierto, dice. el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dará, yo estoy segura que Dios abrirá puertas para que nosotros veamos que el Señor Jesús, los ángeles están a nuestro lado. Sin duda, nosotros estamos Ujú. repasando la historia y viendo cómo Dios ha obrado y cómo Dios obrará. Tenemos muchas dudas en este momento por la venganza de los justos. También les invito a ver el video que tuvimos la semana pasada acerca de las 7 plagas, donde podrán darse cuenta de cómo Dios obra, que incluso la maldad llega o el desastre llega a las personas no directamente de Dios, sino cuando Dios retira su protección. Continuando con nuestro estudio, y por falta de tiempo vamos a topar estos 2 sellos de una manera más resumida, siendo y no quitándole la importancia que tienen, pues solo el 6º sello abarca mucho, Gladys. Pero vamos a continuar y dice, miré, cuando abrió el 6º sello y se produjo un gran terremoto y el sol se ennegreció como un saco de silicio y la luna volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera echa a sus higos cuando es sacudida por el viento fuerte, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo hombre, todo monte y toda isla fueron conmovidos de su lugar. Me llama mucho la atención este texto que dice, entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Muy bien. No, sí, sigue. Iba a completar, pero sigue. Perdón. Las ganas de hablar. Realmente el 6º sello nos está dando pautas cuando comienza el tiempo del fin, ¿no? Tenemos un gran terremoto. Este terremoto sucede en Lisboa. Lisboa está en Portugal. Dice que murieron cerca de 90,000 personas y dice que la onda expansiva fue hasta Europa, hasta Estados Unidos y África. Este gran terremoto sucedió el 1 de noviembre de 1755. Mucha gente entró a las iglesias, era un día domingo para la adoración. Cuando de repente hubo este terremoto, hubo un tsunami de casi 20 metros de altura. Dice que cubrió el agua totalmente. Esto es solo historia, ¿no? Y podrían verlo con más detenimiento en la cuenta de internet. Miren, el sol, dice, se puso negro como un silicio. Eso sucedió el 19 de mayo de 1780 y parte de Estados Unidos lo vio. Cuando a la medianoche del mismo día, la luna se convirtió en sangre, ¿no? Y tenemos que esto sucedió también el 19 de mayo de 1780. Tenemos también la caída de las estrellas que cayeron en la Tierra el 13 de noviembre de 1833, que casi todo Estados Unidos lo vio y dice que hay muestras. Hoy por hoy es verdad que hemos visto meteoritos que están cruzando y están cayendo en Alemania, en Brasil, en Chile, ¿no? En algunos lugares, pero justo Parece que se fue el audio. Vamos a esperar que regrese. Vamos a ver qué pasó por aquí.
Sí, muy bien, vamos a seguir mientras se incorpora nuestra amiga Gladys Santa Cruz. El sexto sello se fue. Comprende situaciones muy grandes. Hubo terremoto, hubo lluvia de meteoritos, hubo un oscurecimiento del sol, como lo decía nuestra amiga. Todos estos acontecimientos ocurrieron simultáneamente. Entonces, estas personas, vamos a ver si es que está recibiendo la entrada. Quisiera continuar con el tema, pero vamos mejor voy a incorporarla en otra reunión. Vamos a ver si es que esperamos. Sí, ya vino. Muy bien, vamos a continuar. Sí, aquí está. Sí, se nos fue la llamada. Préndele a la cámara. Bueno, mientras se incorpora nuestra amiga, estábamos viendo estos acontecimientos muy importantes. A mí me sorprende, y según estudios, me topé con cosas muy curiosas, y vamos a ver qué opinamos aquí un poco. Nosotros recordemos que esta postura en la iglesia adventista tenemos hace ya algún tiempo, ¿verdad? Entonces, Gladys, ya estás aquí de nuevo. Entonces, ¿sí nos escuchas? Sí, ya, sí, listo. Sí les escucho. Entonces, mira, hay posturas que son algo curiosas, ¿no? Y tenemos que nosotros discernir. Se dice que esta luz fue dada para aquellos pioneros en su época y desde entonces no hemos cambiado nuestra postura en relación a este tema. Recordemos nosotros que Cristo ya iba a venir ¿en qué año? 1888, 1901, cuando la iglesia no aceptó la justificación por la fe. Entonces, ya se fue de nuevo, creo. Ah, no. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Qué pena, no sé qué pasa. Ya, entonces vamos concluyéndole. ¿Qué opinas de esto, Gladys? Porque se dice que esta verdad fue para aquel tiempo. No, como nosotros hemos escuchado y hemos estudiado, hemos entendido, estos acontecimientos ya sucedieron, ¿cierto? El sol se oscurecerá, ya se oscureció, 1780, la lluvia de meteoritos y el gran terremoto de Lisboa. Fue un gran terremoto, como imposible que haya pasado por alto. Fue de 9 grados, desde las 9:30 hasta las 9:40. Entonces nosotros hemos tomado como referencia esto. Nosotros necesitamos estudiar profundamente las escrituras y los acontecimientos. Estos acontecimientos también marcan. Un terremoto, recordemos nosotros, que marca siempre el comienzo de una fecha importante. Siempre antes de un acontecimiento, aquí vamos a notar que hay un terremoto. Entonces, ¿qué opinas, Gladys? ¿Esto será que nuestra enseñanza que hemos tenido, la convencional, es la acertada o, como dicen otras personas, esto ya ocurrió porque Cristo ya iba a venir? Ahora nosotros esperamos un nuevo acontecimiento de estos mismos para el regreso de Jesús. ¿Será que va a volver a ocurrir tal vez? No sé si me escuchan ahí. Ahí sí. ¿Sí nos escuchas tú? Sí, sí. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, sí, escuché. Sí, va a volver a suceder esto. Porque es muy interesante. Hay personas que incluso dicen que
no estamos en la Odisea, sino en Filadelfia. Sí, sí, sí. Ujú. Recordemos que el Porque sexto los sello, sellos tienen que ver también con las iglesias. sí. Uy, no sé qué pasa. ¿Sí nos escuchas ahí? Bueno, vamos a ir concluyendo, creo, nuestro tema. Nos quedó el último sello pendiente. El sello número 7. Y este se encuentra en Apocalipsis 8. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio como en el cielo de casi media hora. ¿Sí me escuchas, Gladys? ¿Nos escuchas tal vez ahí? A ver, no sé si. ¿Sí nos escuchas? Sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí te escuchamos. Ok, sí, no sé qué pasó. No importa, No sé. ya vamos concluyendo. Estamos en el séptimo sello, Gladys. Hemos ¿Ya? llegado al último de los sellos. Ha sido desatado, ha sido desatado el librito. Y nos encontramos con que el Cordero abrió el séptimo sello, pero ya no ocurren desastres, ya no hay muertes, sino que el cielo se queda en silencio como por media hora. Sí, recordemos que el sexto sello se cumplió en parte, o sea, más bien estamos viviendo en el sexto sello. El séptimo sello es cuando Cristo finalmente viene y queda el cielo como de media hora en silencio. ¿Por qué de silencio? Porque realmente el cielo queda totalmente vacío. Todos los millones y millones y trillones de ángeles bajan junto con el Señor Jesús a recibir a sus hijos. Y aquellos que murieron, dice que se levantarán y Dios los llevará hacia el cielo. Hay dos preguntas que habla, una en el sexto sello y una al final del sexto sello. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú verás toda esta maldad que nos están haciendo? Y el Señor contesta cuando abramos las 7 trompetas, ¿no? Cuando suenen las 7 trompetas y como broche de oro para quienes fueron los asesinos. En cambio, ellos tendrán que recibir las 7 plagas. Hay una pregunta que hay abajo del capítulo 6, en el verso 17, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Antes de abrir el séptimo sello, hay un grupo que seguramente ustedes van a hablar de los 144,000 que son sellados. ¿Cuál es ese sello? Es el sello de Dios, que es el sábado. Y como dice Éxodo 31, dice, y este será mi señal entre mí y vosotros, que es el día sábado, que guarden el día sábado, este es el sello de Dios. Y entonces, cuando el evangelio, como dice Mateo 24:14, cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y ese fin es cuando Cristo finalmente en el séptimo sello aparece, ¿no? Aparece. Nosotros sabemos que media hora, si nosotros, porque muchos se van a preguntar, ¿y de dónde sale esa media hora? Si nosotros dividimos un año, vamos a tomar el calendario de los judíos, que es 360 días, el calendario de ellos tiene 360 días, le dividimos para 24 horas que tiene el día, nos va a dar 15 días, o sea, nos va a dar realmente una hora. Si vemos la media hora es 7,5, ¿no? Entonces son 7 días en los cuales el Señor vendrá a la tierra y asimismo 7 días serán transportados hacia el cielo. Para más profundidad pueden estudiar los primeros capítulos de primeros escritos. Ahí detalla lo que va a suceder, ¿no? Hay
algo extraordinario que jamás nosotros ni nos imaginamos lo que va a suceder cuando Cristo venga. Porque nosotros hemos cantado, hemos orado de que Cristo venga y yo sé que el Señor Jesús vendrá. Y como dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron. Así que esa es la dicha, esa es la alegría de que sus hijos lo veremos cara a cara al Señor para estar y nunca más separarnos de Él. Y como dice Apocalipsis 21 del 1 al 4, ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni angustia. Realmente el Señor quitará, arrancará todo el mal que hubo en esta tierra y que nos causó tanta tristeza, dolor. Amén. Es hermoso estudiar los sellos porque nos encontramos con verdades privilegiadas. Nosotros hemos sido testigos de las etapas en la iglesia cristiana. Sabemos que está escrito que Cristo vendrá, así como fue escrito que vendría un Mesías, vendrá también el Salvador. Hemos llegado a nuestro final del estudio de esta tarde, pero quiero ponerles una cita última para finalizar. Miren lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hace referencia a Apocalipsis 5, esta cita, lo que estamos estudiando. Dice: esperamos llegar al cielo, al fin, y unirnos al coro celestial. Como descendimos a la tumba, así saldremos. En cuanto concierne al carácter, ahora es el momento de lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Juan vio el trono de Dios rodeado de una compañía y le preguntó: ¿quiénes son estos? La respuesta fue: son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Cristo los lleva a las fuentes de aguas vivas y allí está el árbol de la vida y el precioso Salvador. Se nos presenta aquí una vida que se mide con la vida de Dios. Allí no hay, escuchen, esto es lo que no hay en el cielo: dolor, pena, enfermedad o muerte. Y es interesante que, como les decía al principio, nosotros tenemos que interpretar la Biblia con la simbología también de los números. Aquí se nos presenta 4 cosas que no va a haber en el cielo: dolor, pena, enfermedad y muerte. Quiere decir que es la totalidad. Dios va a eliminar con la totalidad de la maldad. Pero mira lo que hay. Dice: todo es paz, armonía y amor. El número 3. ¿Qué significa el número 3? Énfasis. En el cielo va a haber paz, armonía y amor. Énfasis en una verdadera felicidad. La cita continúa diciendo y termina así: ahora es el momento de recibir gracia, fortaleza y poder para combinarlos con nuestros esfuerzos humanos a fin de que podamos formar caracteres para la vida eterna. Cuando hagamos esto, descubriremos que los ángeles de Dios nos ministran y seremos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y cuando suene la última trompeta y los muertos sean llamados de su prisión y transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se colocarán las coronas de gloria inmortal sobre la cabeza de los vencedores. Las puertas perlinas se abrirán para dejar entrar a las naciones que han guardado la verdad. El conflicto ha terminado. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Deseamos esta bendición?, pregunta ella. Yo sí, y creo que vosotros también. Dios os ayude para librar las batallas de esta vida, ganar diariamente la victoria y al fin estar entre los que arrojarán sus coronas a los pies de Jesús, pulsarán
las arpas de oro y llenarán el cielo con la música más dulce. Quiero que améis a mi Jesús. Mira cómo se refiere ella a Jesús. Quiero que améis a mi Jesús. Dad a Jesús lo que Él ha comprado con su propia sangre. No rechacéis a mi Salvador. Lo vuelve a decir. No rechacéis a mi Salvador, porque Él pagó un precio infinito por vosotros. Veo en Jesús encantos incomparables y deseo que vosotros veáis esos encantos. Amén. Qué interesante, Gladys, y qué hermoso referirse así al Salvador. A nuestro Salvador, por supuesto. Hagamos Sí. nosotros, al igual que ella, apropiémonos de estas promesas, apropiémonos de la salvación, apropiémonos de Jesús. Gladys. Sí. Yo realmente, cada vez que yo me despierto, yo le digo, Señor, cuánto te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no? Es mi primero y gran amor. Y yo creo que todos tenemos que hacer eso, porque quienes hemos estudiado, investigado, no somos nadie, somos simples criaturas, pero el Señor nos ve como hijos y nos abraza, nos quiere, como si fuéramos únicos. Y el Señor quiere salvar a toda la raza humana, quiere llevarle al cielo, todos, todos. No dice solo los adventistas o solo un cierto grupo, no, todos, porque seremos parte del todo junto con los 144,000, ¿no? Dice, esforcémonos para estar entre los 144,000, ¿no? Debe ser emocionante estar vivos cuando el Señor Jesús venga, pero Él es el único que decide quién va a mantenerse de pie en ese día, ¿no? Que Dios nos ayude a permanecer leales, fieles, porque vienen tiempos muy difíciles, muy duros, más de los que estamos viviendo, porque realmente lo que estamos viviendo es una aflicción, de las aflicciones que vendrán. Que Dios nos mantenga fieles y leales, pase lo que pase. Y si tenemos que dar nuestra vida por la verdad, pues lo haremos. Y si no es así, que Dios nos guarde. Amén. Esas han sido las palabras de nuestra amiga invitada de hoy, Gladys Santa Cruz. Muchas gracias, Gladys. Ha sido un placer estudiar contigo los 7 sellos del Apocalipsis. Amén. Ver que aquel león de la tribu de Judá venció. Aquel cordero que fue inmolado nos ha comprado con su sangre. Demos gracias a Dios por el estudio. Hasta la próxima. Amén. Gracias.